Muchas gracias por estar aquí presente nuevamente en el canal. Me presento, mi nombre es Juan Torres y me dedico a noticias de lo que está pasando en Estados Unidos. Señores, tenemos en este momento una información de última hora, una buena noticia en materia de seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. El día de hoy por la mañana, el presidente Donald Trump tuvo una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia, en materia de inmigración y en materia de la economía de los Estados Unidos. Todo esto tiene que ver a una amenaza seria del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer una tarifa a la industria automotriz, a la misma México, que afectaría con un porcentaje de 20 a 25% de tarifas como sanciones. Donald Trump y el presidente mexicano dicen que tuvieron una buena llamada, aunque no hay señales de dar marcha atrás en su promesa arancelaria. El presidente electo Donald Trump dijo el miércoles que tuvo una conversación productiva con la presidenta mexicana Claudia, sus primeras conversaciones desde que Trump anunció aranceles contra el vecino sur de Estados Unidos. Donald Trump anunció que la presidenta mexicana Claudia acordó detener las caravanas de migrantes y cerrar la frontera sur tras su amenaza de imponer un arancel del 25%. La presidenta de México también se comprometió a desarrollar un plan para frenar el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos. Este fue el anuncio que publicó el día de hoy el presidente Trump. Just I had a wonderful conversation with the new president of Mexico. Tuvo una buena conversación con la presidenta de México, Claudia. She has agreed to stop migration. Ella está de acuerdo para detener la migración through Mexico hacia los Estados Unidos. Efectivamente, cerrar la frontera sur. También hablamos sobre cómo podemos detener el masivo flujo de estupefacientes dentro de los Estados Unidos y además la composición de estos estupefacientes en Estados Unidos. Tuvimos una buena y productiva conversación entre ambos mandatarios. Todo esto tiene que ver a que Claudia le respondió ante una amenaza de Donald Trump de imponer una tarifa de exportaciones de productos e importaciones de productos hacia los Estados Unidos provenientes de Estados Unidos mexicanos. Vamos a escuchar estas declaraciones de Claudia días anteriores. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo
empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, esas fueron las declaraciones hace unos días de la Presidenta de México de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la carta dirigida que fue enviada a Mar-a-Lago. Ante esta situación, el presidente Donald Trump le ha respondido a Claudia. Tuvieron una conversación hoy por la mañana. Claudia está en vivo y el presidente Donald Trump dice que tuvo una buena relación, una buena conversación con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y esta fue la respuesta de Claudia ante la conversación telefónica que mantuvieron. Vamos a escuchar esto. Primero voy a contestar lo de la llamada. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en dos programas principales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar, y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral. Y la colaboración... Ok, quiero pausar aquí para comentar algo sobre el tema de mi país, Venezuela. Claudia, en este preciso instante o en ese segmento está totalmente equivocada en decir que las sanciones hacia Venezuela es producto de la migración que están llegando a los Estados Unidos de los venezolanos. No tiene nada que ver con las sanciones estadounidenses impuestas por parte de la administración Joe Biden y bajo la administración Donald Trump. Todos sabemos de por qué el pueblo venezolano está saliendo del país y no tiene nada absolutamente que ver con el tema de las sanciones estadounidenses. Esto va más allá de unas sanciones que todo tiene que ver con el mismísimo gobierno que ya no fue elegido por el pueblo venezolano. Nicolás Maduro actualmente es ilegítimo. El pueblo venezolano eligió de manera democrática cuál es el presidente electo de Venezuela. Que el gobierno saliente no lo reconozca es otro asunto, pero el presidente electo elegido por el pueblo venezolano es Edmundo González Urrutia. Entonces,
Que Claudia diga de esta manera que todo esto tiene que ver con sanciones, creo que está bastante desinformada. Colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y además después de ahí platicamos de otros temas. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues dos temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros. Somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo. Ok, quiero pausar aquí y preguntarles a la audiencia mexicana si algún mexicano sabe sobre este tema. Me gustaría que me dejes aquí en los comentarios si es cierto lo que está diciendo Claudia, donde aparentemente Andrés López Obrador creó una campaña de concientización en las escuelas para el combate del consumo de fentanilo. Déjame saber tu opinión, si eso es cierto. Incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación y nosotros estamos trabajando, hoy lo vimos en el gabinete, en lo que es el polo de desarrollo del sur del país, particularmente la frontera México-Guatemala, que es algo fundamental. Ok, esas fueron las declaraciones de la presidenta de México sobre la conversación que tuvo con el presidente estadounidense, el presidente electo Donald Trump.
Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta información de la conversación que tuvo con la presidenta de México, donde Donald Trump la amenaza de imponer el 20% de tarifas si no colabora para poder detener esta inmigración ilegal que está entrando hacia los Estados Unidos. Déjame saber tu opinión en la barra de los comentarios y nos vemos en unas horas con un siguiente episodio para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizar el canal. Hasta luego.